quién era porque me imaginé que era alguien que estaba en otra casa y bueno, y estaba utilizando. No, quédate a ver si después le descompaginas algo y no puede ingresar. Eso es lo que yo sé, lo que tengo entendido por ahora. Hay algunas en educación de la física, pero viste, ya están. Ahora hay algunas que se están haciendo a propósito de todo lo que es esta virtualidad. Hay algunas que están con todo el tema de las nuevas tecnologías, son como, no licenciaturas, sino más que nada como cursos superiores, especializaciones. Pero te conviene hacer, si querés, una licenciatura. Lo único que puntaje no te va a dar, eso desde el VAP. Mira, yo hice la licenciatura en ciencias aplicadas. La verdad que a mí me sumó, porque, viste, como es en UTN, lo que te daban es todo el tema de para trabajar con el software matemática, el otro en MATLAB. eh, Ahora me parece que ya cambiaron por software libres, no sé lo que están manejando ahora, pero que sé que es algo muy parecido, pero libre. Trabajábamos haciendo simulaciones, trabajábamos. ¿Y la O sea, cursada dónde la sumaba. hizo? ¿En Medrano, Aedo, Villa Domínico? En Aedo lo hice. Ah, ok. Sí. Hay una en enseñanza de la física, pero esa es virtual. Y si no juntan el tope, te digo porque unas alumnas estaban averiguando. Si no juntan la cantidad, no se hace. Ahora, no, por ejemplo, este año no arrancó, porque no juntaron el cupo que tenían que juntar. Eh, es medio complicado, pero capaz que el año que viene se hace, porque capaz que el año que viene, entre la gente que quería hacerla este año y la que quiere hacerla el año siguiente, se junta el cupo. Yo cuando la hice, como es hace un montón de años, no estaba esta de enseñanza de la física. Había algunas de enseñanza de la matemática que no me interesaban y de todas maneras, viste, son licenciaturas que son más o menos iguales. Yo, por ejemplo, el trabajo final a mí me llevó bastante tiempo. El problema que tienen, que yo siempre digo, es el problema que tienen en UTN. Ellos están muy apegados a sus docentes. Eso es lo que siempre tienen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a mí lo que me pasó, yo elegí un compañero mío del CBC, que en ese momento estábamos dando clases juntos, y él es postdoctor en física. Buenas tardes. Hola. Y qué sé yo lo elegí porque por la confianza, ¿viste? ¿Qué tal? Y bueno, él trabaja en el IAFE. Y bueno, trabajamos, lo que pasa que también, por un lado, me benefició porque la confianza no es lo mismo que trabajar con alguien que ni confianza tenés en la otra persona. Y por otro lado, él hace conferencias y cosas por todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Entonces, viste, era como que cada vez para vernos era terrible. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo iba ya a Ciudad Universitaria, al IAFE, y me metí ahí en la oficina y estábamos trabajando un montón de tiempo, pero era complejo. Ay, qué lindo.
así demoré bastante en hacer la tesina, pero la hice de un tema que a mí me gustaba. Yo hice una tesina que era una simulación de partículas en campos magnéticos y eso me gustaba, o sea, me gustó muchísimo hacerlo y aprendí un montón. Pero bueno, fue bastante el tiempo que me llevó, porque todo con MATLAB era bastante complejo, pero salió bien. Pero viste, es como que ellos quieren que vos tengas sus profesores, sus docentes de su staff. No les gusta que elijas uno de afuera. Yo me di cuenta cuando hice la defensa. Enseguida, como, viste, me preguntaban por qué había elegido y qué sé yo. Y bueno, muchos no les gustó eso. No sé si rivalidad, pero sí es como que ellos creen que profesores de otro lado no valen. Y era un profesor de la UBA, un postdoctor de la UBA que anda por todo el mundo dando conferencias, o sea, comparación de los de ellos. Pasa, profe, que hay un estilo muy marcado entre UBA y UTN. Hay un estilo muy Sí, marcado. Los de sí, UBA son puede más ser. creativos, los de UBA son más creativos, los de UTN son más sistemáticos y te podría decir más como más cancheros, digamos. Sí, O sea, se van más a lo sí, simple. Por eso prefieren docentes así antes que docentes. UBA es como que te incentiva a ser más investigador, más creativo. En cambio, UTN no, tiene una estructura determinada y bueno, y así en esa muere. claro. Sí, claro. Sí, sí. Yo me di cuenta porque además había una mujer en el grupo que no sé qué era, calculo que eran todos ingenieros los que me evaluaron. Y me dijo algo como que había algo que estaba mal, que lo tenía que reformular. Y él me dice, eso no lo toques porque eso está todo bien. Eso no lo tenés que tocar. Si hay algún error de tipeo, alguna cosa así, algún error de tipeo que se nos pasó por alto, eso sí corregilo. Pero eso no, porque eso, si no sabe, que vaya a estudiar. Me dijo Es la pelea entre físicos e ingenieros, la eterna pelea. mi, mi director de tesis. No se te ocurra, porque eso está todo bien. Bueno, ya, yo quería que me la prueben. Yo ya había aprendido que era lo importante. No estaba buscando que me pongan un 10. Si me querían bajar la nota por eso, que me la bajen. Eso no era mi intención, pero a él no le gustó. A mi director de tesis no le gustó, porque él es director de tesis de un montón de chicos, porque él hace todo lo que es, estudia el viento solar, eso estudia él, en el IAFE. Y bueno, viste, es como que es todo muy de excelencia y entonces no le gusta nada. Menos de un 10. Claro, claro, ese instituto es el que está a la derecha, vos venís ¿El con el pabellón 1? 28 a la derecha, ¿El pabellón 1 que el, se ve al costadito? sí, a Cuando... un costadito, Sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. ese es. Y ahí están, viste, todos los cráneos de la UBA estudiando las partículas. Bueno, así que menos de un 10 él no quería que yo me saque. Bueno, también los otros tienen derecho a dar su opinión. Es una evaluación de una tesis. ¿Y cómo le fue? No, me fue bien, porque en realidad es como que le estaban buscando el detalle, viste, unos errores de tipeo mínimos que tenía, que como era hace muchos años atrás, era complejo hacer las fórmulas, y se ve que una fórmula yo la escribí, después, viste, le agregué la flechita, y esa flechita se perdió, y no sé, después me quedó la fórmula mal escrita, pero porque se me había perdido la flechita, que no sé dónde fue a parar esa flechita. Yo me acuerdo haberla puesto, pero no sé. Y bueno,
y ahí fue un tema, pero eso mínimo, porque se dieron cuenta ellos que era una cosa de tipeo. Entonces esas cosas así me dijeron de tipeo o algunas cosas como viste, capaz que, no sé, de orden, como que ellos creían que a lo mejor iba esto primero, esto después, o que yo hubiera puesto la simulación que se note más el resultado en otro lado, qué sé yo. Pero después eso, que me dijeron que eso sí era algo gordo, algo del contenido, eso me dijo mi director de tesis, que eso no estaba mal, que eso estaba bien, lo que yo había hecho. Así ¿Pero que, estás haciendo la carrera en ciudad? Todo es. no. Yo empecé en ciudad. Después me pasé y yo iba a hacer el profesorado. En ese momento el profesorado se hacía en Ciudad Universitaria o en el Joaquín B. González. Yo había entrado a los dos lados. Seguí en Ciudad Universitaria porque me parecía lo mejor, que iba a ser un poco más, no sé, más estricto. Y bueno, hice ahí y tenía que hacer hasta tercer año y después hacer las materias pedagógicas y filosofía y letras, porque no había profesorado en esa época, te combinaban así la carrera, como medio un poco en un lado, un poco en el otro. Y en el medio me cansé porque era demasiado el viaje, era la época de la dictadura y todas las materias eran anuales, 10 horas acá, 10 horas allá, estabas todo el día en la universidad, entonces me pasé al profesorado. Y como las materias te servían para el profesorado, dije algo del profesorado y después veo si vuelvo o no vuelvo, nunca más volví. Porque cuando empecé a hacer el profesorado me di cuenta que era otra vida, era demasiado esclavo. ¿Viste? Y después me llamaron, cuando empezó la época, cuando empezó el gobierno democrático de Alfonsín, no sé, se ve que hicieron una revisión, no sé bien qué hicieron. Cambiaron el programa y pusieron las materias cuatrimestrales, hicieron toda una modificación. Y me llamaron a mi casa y me preguntaron por qué yo me había dejado la carrera. Entonces yo le dije que la había dejado porque me había pasado al profesorado, que mi intención era ser profesora de física, pero que era tanto el tiempo que yo tenía que pasar en la universidad. Yo vivía muy lejos, los colectivos iban re lentos, no es como ahora. Era una cosa, no había celular, nada, todo el día fuera de mi casa, la nada misma, yo a veces no podía ni comunicarme con nadie. Y no me sentía bien en esa cuestión. Entonces me invitaron a que vaya y que vea el programa nuevo de la universidad y todo, y los cambios que se habían hecho, y que le pregunte a la gente que estaba cursando y qué sé yo, qué sé cuánto, y yo nunca fui. No sé, un poco porque me había quedado como un resentimiento, viste, de lo mal que lo pasé en ese lugar, porque así tan sola y lleno como, parecía, viste, que era, no sé, un grupo muy de intelectuales, era algo que me sentía muy mal, me Pasa sentía que muy pasa, desubicada. yo he ido a muchas de las ferias de ciencias de exactas que hacen la semana de la química, la semana de la física, la semana de la biología. He ido muchas veces a ver y nada, uno los ve y son todos cerebritos. Yo me quedaba mirando porque tienen una forma Sí, de hablar que te quedas diciendo, bueno, como, son muy cerebritos, son muy, y muy sí, los de biología no, ¿eh? Los de biología no. son Pero más, los de sí, los de biología física son son terribles, son terribles. Es más, si vos entrás abajo donde era antes, yo calculo que eso debe haber cambiado porque con la vuelta a la democracia debe haber cambiado eso. Eran no sé, la biblioteca del pabellón 1, Dios mío, era un pozo. No, yo fui No siempre veías la nada, era algo oscuro. Era horrible, horrible. Mientras que la biblioteca del pabellón 2 mira al es río, hermosa, es una es cosa, hermosa.
hermoso. Yo digo, no puede ser, acá está para que vos te deprimas, ¿viste? Y lo otro estaba algo divino, mirando, no sé, no me gustó, la verdad yo la pasé mal. Capaz que ahora... demasiado tiempo, yo me iba a las 5:30 de la mañana, salía de mi casa y volvía a las 11 de la noche, 12 de la noche, más o menos de mi casa. Sí, yo también, igual, todo el día ahí y un montón de horas muertas, ¿viste? Porque no era que estudiabas todo el tiempo. Tenía muchas horas muertas porque capaz que tenía una clase a la mañana, una clase a la tarde. Ni te juntaban los horarios, nada de empatía con la persona, nada, en nada. realidad sí, no sé dónde vive usted, pero a mí no me convenía ni volverme porque en realidad no. Tenía 4 horas de viaje más. Claro, tal cual. Bueno, lo mismo me pasó, lo mismo que a vos me pasó a mí. Y vos sos mucho más joven que yo, entonces veo que no ha cambiado demasiado. No tanto, profe, no te creas. No cambió tanto, yo pensé que había cambiado un montón. Pero en ese momento, imagínate. No sé, una materia a las 10 de la mañana, otra a la 1 y otra a las 5 de la tarde. Como estaba muy mal económicamente, no podía ir otros días por el tema de gasto viaje. Entonces hacía todos en un mismo día, entre 2 por semana. Y nada, Claro. me mató. Claro, claro, a mí también, te digo, no me gustó. Yo estaba acostumbrada a ir a un colegio cerca de casa, toda la primaria, toda la secundaria, éramos todas amigas, ¿viste? Y de pronto ir a ese lugar, no conocías a nadie, era algo... Me enamoré del lugar, la verdad, a mí me encantó. Para mí fueron los mejores años en el sentido de conocer un montón de gente, el lugar me gustó porque yo estaba en el pabellón 2, pero lo que me di cuenta de ahora, porque yo tengo una amiga haciendo la licenciatura en biología ahora, cómo bajó el nivel de los libros que usaba yo para hacer el CDC, todo un montón de cosas, a lo que es ahora, nada que ver, pero nada que ver. ¿Viste? Es lo que yo veo. Bajó un montón el nivel. Sí, es lo que yo veo. Yo ahora estoy dando clase, pero viste en el CBC. Y terrible cómo cambió el nivel, cómo bajó el nivel. Terrible. Y yo te digo, yo empecé a dar clase en el 92, nació mi hija en el 93. Empecé a dar clase. Y terrible. No, nada que ver. Era terrible lo exigentes que éramos en ese momento. Y ahora, bueno, ahora peor. Ahora con esta virtualidad, peor. Yo le digo a mi amiga, cuando me mostró el programa de química, le digo, pero, ¿y orgánica? No entra en el parcial. ¿Cómo que no entra orgánica en el parcial? Digo, ¿y en el segundo entrará? No entra. Sacaron el libro orgánica, ¿no? ¿Cómo que sacaron? O sea, cada vez que miraba, digo, faltan temas acá, o sea, nada que ver con lo que había cursado. Igual, más allá de si entra un tema o no en un año, en una materia, eso ya depende enteramente del programa, sino cómo se evalúa. A mí me pasó, yo fui a la UTN, hice ingeniería hasta tercer año, todo muy bonito. Todas materias anuales, para que se den una idea, la profe lo vivió en algún momento en la UTN. Y ahora son hasta promocionables las materias, y algunas hasta llegaron a las decisiones cuatrimestrales, y vos decís, pero, ¿qué pasó? Hasta en la evaluación, ¿cómo cambió? Sí. Más allá del contenido. Sí, tal cual, tal cual. O sea, lo hicieron mucho Es más así. laxo para los pibes, mucho más laxo. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Pero vos ves una diferencia también que yo tengo un par de años mucho más que mi amiga, ¿no? Pero yo cuando cursé en 2003, 2004, nada, vos ves los libros, los de ahora son un cuarto de los libros que me dan a mí, un cuarto. Sí, no es que no te crea, al contrario, te creo. Análisis matemático 1, veíamos todo lo, no sé, siempre me pongo el parámetro de análisis matemático 1, porque a ver los pibes no le enseñan ni Taylor ni McLaurin. Nosotros llegamos a ver series con Taylor y McLaurin, en análisis matemático 2 veíamos todo lo que es imaginario, y en análisis 3 veíamos todo diferenciales, homogénea, no homogénea, de primero, segundo, tercer orden. Y era y encima a veces los finales, si al profesor no le quedaba alguna duda de cómo lo resolviste, te llamaban y decían explícamelo, y bueno, y era así el final, y era cara de perro, y te mezclaban cosas de física con matemática en el mismo final de análisis matemático, a cara de perro era, y bueno, qué sé yo.
Yo lo que no sé, como vos, el examen, yo se lo vi lo que es, porque un amigo le hizo un UTN, lo que era el examen de ingreso a UTN para ingeniería. El tema es que los pibes que ahora ingresen, no sé, dentro de un año o 2 años y vayan a hacer un examen de ingreso en UTN, los quiero ver. Porque con el nivel de ahora, no sé. Depende, es como todo. El ingreso, mira, yo lo he hecho física, matemática y creo que era redacción de informe. Ya ni me acuerdo cuál era la otra materia, porque era me perdón, lo voy a decir como era, profe, media zaraza. No es que en la redacción de informe no sea importante, sino como que uno va a lo fuerte, ¿no? Cuando está ahí. Y física era palanca. Y matemática era ecuaciones si sabías hacer el binomio cuadrado de Newton o no. No era tan... Y había muchos pibes que no sé, no le daban bola, o qué. Y muchos se iban. Estaban haciendo, qué sé yo, aulas repletas, llenas de alumnos. La de verano, que duraba un mes y un mes, creo que era, por materia, o algo así. Y yo comencé y si quedamos, creo de mi curso 10, en el ingreso, simplemente en el ingreso, no te, sí, y bueno, y después adentro, peor todavía, en la cursada de noche, las aulas no se podía estar. Sí, Igual es un sí. montón, 3 años es un montón. Yo que vos Sí, volvería, te digo, no, porque sí, no, me arrepiento de toda la vida porque me pegó el ser pendejo, ¿no? Pero bueno, ya veremos en algún momento de la vida qué se porque puede no hacer si con tengo eso. un año y decís, bueno, hice un año. 3 años como decís, no, yo volvería, qué sé yo. Sí, no, igualmente también hay que tener mucho tiempo, hay que darle mucho tiempo. No te Sí, creas, yo ya tengo 2 hijos. No, tengo otras prioridades ya por delante. claro, claro. No es que no me gustaría hacerlo, me encantaría, es un desafío. Pero no significa que ahora no sé. Capaz que cuando esté recibido ya de docente y tenga más tiempo y pueda manejar mis horarios, ahí puede ser. Y sí, capaz que Sí, sí. pero a ser padre igualmente te cambia la vida, ya no Ah, tenés el sí, mismo tiempo que antes. Por más, si sos responsable, porque si no sos responsable no importa lo que diga la mujer, como dicen todos, pero si sos responsable, cuesta un montón. claro, tal cual. Sí, Bueno, igual, bueno, bueno, les voy a presentar. Después charlamos un poquito del examen. Es cortita la clase de hoy, no se preocupen. Les voy a presentar la ventana. Es el último tema de esta primera parte. Esta primera parte es todo lo que se refería a cinemática, dinámica, y la parte de interacciones de una partícula. Después vamos a ver de varias partículas, pero eso ya quedará para la segunda parte. Para ahora no. Entonces, vamos a presentar, esto es lo último que me quedó pendiente, colgado, porque quería terminar con la parte más gorda, que es lo que vimos la clase anterior, y dejar esto, que es un tema chiquitito, que bueno, de última, es interesante de trabajar, pero no es tan importante como lo anterior. Bueno, entonces, vamos a comenzar a discutir sobre los sistemas de masa variable. Nosotros sabemos que, en general, cuando estamos trabajando en física, se trabajan con sistemas dinámicos que tienen masa constante, ¿verdad? Porque estamos trabajando en esta parte de mecánica con todo lo que son sistemas que tienen velocidades mucho menor que la de la luz, pero también que la masa, porque a pesar de eso, la masa puede cambiar en algunos sistemas, aunque la velocidad sea mucho menor que la de la luz. Entonces, no siempre en estos casos de la mecánica clásica vamos a tener sistemas con masa constante. La mayoría de las veces sí, pero no siempre. Por ejemplo, si tenemos una gotita que va cayendo, nosotros lo que tenemos
es un núcleo de condensación, ¿no? ¿Verdad? En ese núcleo, que es una partícula, algo que está en la atmósfera, y lo que sucede es que en ese núcleo va condensando agua, vapor de agua que se condensa, ¿no? Del medio exterior. Entonces, lo que sucede con la gotita, que mientras va cayendo esa gotita, va aumentando su masa, aumentando su volumen. Y también lo que puede suceder, que es muy probable, que es, mientras que va cayendo la gotita, una vez formada, se va evaporando un poco de su masa, con lo cual la masa no es constante. Así como este sistema, que es un sistema de masa variable, podemos encontrar muchos otros sistemas de masa variable. Por ejemplo, una cinta transportadora que tenemos, no sé, una caja o varias cajas y hay un dispositivo que lo que está haciendo es llenando esas cajas. O sea, deja caer una determinada cantidad de masa en las cajas y va variando la masa de todo el sistema. Y otro de los ejemplos, que es del más clásico, es, por ejemplo, el que tenemos de un cohete, en donde ahí la propulsión del cohete se produce porque hay una combustión de los gases del combustible que tiene en el depósito de combustible. Entonces, vamos a discutir el movimiento de un cohete. Y vuelvo a repetir que es un móvil cuyo movimiento se debe a la expulsión de los gases que se producen dentro de la cámara de combustión, que se encuentra en el interior del mismo. Entonces, vamos a considerar antes del despegue que el cohete tiene una masa, una determinada masa M, que la constituye la masa específicamente del cohete más la masa del combustible. Entonces, vemos cómo hacemos con las cuentas. Vamos a llamar B a la velocidad del cohete. ¿Ven? B es la velocidad del cohete. Con respecto a la Tierra, en este caso particular, la Tierra va a ser en buena aproximación un sistema inercial. Es por el ejemplo que estamos trabajando. Y B' vamos a pensar que es la velocidad de expulsión o de salida de los gases. También con respecto a la Tierra. Entonces, la velocidad de escape de los gases va a ser siempre opuesta a B, porque los gases, si B va para arriba, los gases van para abajo. Entonces, la velocidad de escape de los gases es siempre opuesta a B y se calcula restando las velocidades. O sea, tenemos que hacer B' menos B. Entonces, sea M la masa total del cohete más el combustible, o sea, es lo que yo les comentaba recién. Entonces, nosotros en un primer momento, en un tiempo igual a 0, tenemos el cohete con una velocidad inicial igual a 0, ¿verdad? Tenemos la masa, que es la masa total del cohete, más el combustible que tiene dentro, que está completo ese combustible, todavía no hubo ningún tipo de combustión. Además, cuando nosotros consideremos un diferencial de T, lo que vamos a lograr es que, bueno, ya existe una combustión, o sea, hay una pérdida de masa. Esa pérdida de masa es un diferencial de masa. Como es una pérdida de masa, ese diferencial de masa es negativo. Pero al mismo tiempo, a su vez que va produciendo la combustión del combustible y va expulsándose
esos gases y eso produce el aumento de la velocidad de todo el cohete, entonces vamos a tener una ganancia de velocidad. Esa ganancia de velocidad va a ser un diferencial de velocidad positivo. O sea, vamos a estudiar el momentum lineal en esta situación y vamos a estudiar el momentum lineal en esta situación. Bueno, entonces, vamos a hacer las cuentas. En el instante t, que lo podemos considerar cero, bueno, o directamente pensar en un instante t cualquiera, el momentum lineal simplemente es m por b. Ahora, en un instante t más diferencial de t, el momentum lineal va a ser p'. O sea que ahora tenemos que pensar en este momento t más diferencial de t, que tenemos dos análisis que en realidad forman nuestro sistema, ¿no? Dos análisis por un lado tenemos que considerar qué pasa con el cohete y por otro lado tenemos que considerar qué pasa con los gases expulsados. Bueno, con respecto al cohete, en T más diferencial de T, la masa es masa más diferencial de masa. Y la velocidad es V más diferencial de V, sí. ¿Por qué es masa más diferencial de masa ahí en el cohete? Porque el diferencial de masa es negativo, pero cuando vos querés escribirlo como una ecuación, ya teniendo un diferencial de masa negativo, vos podés sumar. Podés escribir m más diferencial de m, aunque sea pérdida de masa. ¿Se entiende? Vos cuando hablas diferencial de m puede ser una pérdida de masa o una ganancia de masa. En el caso de la gotita va ganando masa. En el caso del cohete va perdiendo masa. Pero vos lo escribís así. Claro, por el combustible que se va perdiendo. Claro. Claro, tal cual. Es eso. Se le suma esa variación, ese diferencial de la masa, porque es un diferencial de T. Entonces la variación ya la hablamos cuando hay un diferencial de T. El cambio del tiempo es un diferencial de T. El cambio de la masa es un diferencial de M. ¿Se entiende? Es lo que cambió la masa. Entonces tenemos masa más diferencial de masa por B más diferencial de B. Esto es el momentum lineal de esta partecita. Más el momentum lineal de esta partecita, que es menos el diferencial de masa, porque esto es lo que fue expulsado al exterior, por B', que es la velocidad que tiene eso que fue expulsado hacia abajo. Si hacemos las distributivas, me va a quedar M por B, ¿verdad? Más diferencial M por B. Y después me queda M por diferencial de B más diferencial de M por diferencial de B. Esas son las cuatro distributivas. Fíjense, M por B me aparece acá. Diferencial de M por diferencial por B me aparece acá. Y diferencial de M por diferencial de B, fíjense que todos los términos tienen o ningún diferencial o un diferencial. Yo acá estoy multiplicando el diferencial de M por el diferencial de B. Cuando uno multiplica dos diferenciales, tenemos un diferencial de segundo orden, o sea, es muchísimo más chiquito que los otros términos que están involucrados. Con lo cual, ese término termina despreciándose. Y entonces me quedó, fíjense cómo está ordenado esto.
M por B me queda acá. Después tengo M por diferencial de B, que lo tengo acá. Y después tengo diferencial de M por B y menos diferencial de M por B', que esos están agrupados con el factor común, que es diferencial de M, en esta partecita de acá. ¿Ven? Se puso el signo menos para que esto que está acá quede, como habíamos definido antes, como la velocidad de escape de los gases. Porque si no te queda la velocidad de escape, pero cambiada de signo. Que es lo mismo. Es una sutileza. Por eso se puso el menos adelante. Es decir, de esa distributiva lo que sobrevivió es esto. Porque se tachó el producto de diferencial de M por diferencial de B. Bueno, y acá está la aclaración de que esto que estaba en el paréntesis es la velocidad de escape de los gases. Ahora, si yo quiero calcular en ese diferencial de T cuál fue el diferencial de P, tengo que restar P' menos P. Entonces, al restar, como P es M por B, le resto a P' M por B, este término se va con este. Y me queda la masa por el diferencial de B menos B, que es la velocidad de escape de los gases, por el diferencial de M. Bueno, entonces, si ahora lo que quiero encontrar es la derivada de P respecto de T, que es la fuerza, esto va a ser divido el primer término por diferencial de T y divido el segundo término por diferencial de T. Bueno, como la masa es constante, divido por diferencial de T al diferencial de velocidad. Y como acá tengo el diferencial de la masa, divido por diferencial de T el diferencial de la masa. Así que me quedó una ecuación diferencial, en la cual la fuerza va a ser igual a la masa por la derivada de B respecto de T, menos la velocidad de escape por la derivada de la masa respecto de T. O sea, tendría que conocer cómo varía la masa en función del tiempo para encontrar exactamente la solución de esta ecuación diferencial. Bueno, para eso vamos a pensar, vamos a tener que hacer algunas suposiciones. Vamos a pensar en estas suposiciones. A ver, primero, en general se puede considerar que la velocidad de escape de los gases es una constante. Vamos a hacer esa suposición para poder resolver la ecuación. Y que la resistencia del aire vale 0, porque si no tendríamos que agregar un término más, ¿no?, donde estemos considerando la resistencia del aire. Vamos a considerar que la variación de G con la altura será despreciada también. Y que, por ejemplo, la fuerza es igual a M por G. Consideremos entonces, no sé, un cuetito que armamos nosotros y que estamos utilizando cerca de la superficie terrestre. De manera tal que podemos hacer esa suposición. Estamos aplicando una propulsión en ese cohete que está dada por el consumo de algún combustible, con el cual el cohetito se mueve gracias a ese consumo. Entonces, en ese caso, la fuerza la vamos a cambiar por M por G y podemos pasar M dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar si paso M dividiendo? Fíjense, acá yo tenía originariamente una M. Si paso dividiendo, divido los dos términos por M, esta M que está acá
con la m que pasa dividiendo, que es una constante, va a ser, se va a tachar y me va a quedar derivada de b respecto de t. Diferencial b sobre diferencial t. Y en el otro término no está la masa, así que me queda expresada como menos la velocidad de escape, que es una constante, sobre la masa. Todo esto es una constante. Y me queda entonces el diferencial de masa dividido el diferencial de t. Esta es la ecuación vectorial. Todo lo que está en negrita son vectores. Vamos a escribir la ecuación escalar. Entonces, en nuestro caso, como z hacia arriba, entonces tenemos, bueno, la derivada de b respecto de t, y acá esto es menos, pero como la velocidad de escape es negativa, porque los gases se van hacia abajo, entonces me queda menos por menos más. Y después me queda la velocidad de escape sobre la masa, que es una constante, y me queda el diferencial de la masa sobre diferencial de t y la gravedad, que es negativa. Esta es la ecuación escalar, que es una ecuación diferencial. Bueno, que se resuelve integrando, o sea que nosotros tenemos que pasar el diferencial de t, ven, que está en el denominador, lo podemos sacar como factor común como 1 sobre diferencial de t, factor común de todo, y lo pasamos multiplicando a g. Entonces me queda, de este lado del igual, me queda menos g por diferencial de t, que si lo integramos entre 0 y t, y teniendo en cuenta que como g es una constante, esa es la suposición que hicimos, entonces me queda menos g por la integral entre 0 y t de diferencial de t. Vamos a considerar el instante inicial, que es 0. La velocidad inicial es una constante también. En el tiempo 0, la velocidad inicial es la que le corresponde al tiempo 0. Y la velocidad final, eso sí, va a variar, es v. Y es función del tiempo. Y vamos a extender la integral hasta un tiempo arbitrario t. Entonces me queda la integral entre 0 y t de menos g por diferencial t, que no es otra cosa que menos g por t. Del otro lado tenemos el diferencial de b, como es una suma, puedo distribuir las integrales, ¿no? Entonces me queda la integral de diferencial de b es b, aplicando barra me queda b menos b0. Más b0 era una constante y tengo 1 sobre la masa. Y el diferencial de la masa. Entonces ahí tengo que hacer 1 sobre la masa integrado es el logaritmo natural de la masa. Pero si calculamos la integral entre m0, entre m y m0, entonces me queda el logaritmo natural de m sobre m0, aplicando las propiedades de los logaritmos. Bueno, vamos a despejar b, que es lo que necesito saber. B en función de t. ¿Cuánto me da? ¿A qué velocidad? En un tiempo t, ¿a qué velocidad llega el cuetito? Entonces me queda, B0 pasa sumando. Después tengo la velocidad por el logaritmo, ¿verdad? Esto que pasa restando todo este término. Pasa restando para el otro lado. Pero en vez de pasarlo restando, puedo obviar el signo menos acá y cambio, en vez de poner m sobre m0, pongo m0 sobre m.
menos G por T. Entonces pasé todo para el otro lado. Y esta es la expresión que me queda para conocer cuánto varía la velocidad del cohete en función del tiempo. Donde esto es constante y es dato. Esto es constante y es dato. ¿No? Porque se supone que siempre lo mismo. Y bueno, y la masa, pensemos que la masa yo puedo hacer otra suposición más. Si el combustible fue quemado en su totalidad, M es la masa final. B0 lo puedo suponer igual a 0, porque tal vez yo lancé mi cohetito del piso y estaba en reposo. Y B es la velocidad final, máxima obtenida en el cohete, porque se consumió todo el combustible. Antes de eso, las velocidades van a ser menores, porque todavía había combustible por quemar. Y si tenemos en cuenta que menos G por T en general se desprecia por el tema que las masas son importantes y las velocidades son importantes, entonces menos G por T me queda muy chiquitito. En general se puede despreciar, no siempre. Entonces, la velocidad máxima que puede adquirir un cohete, acá sí es una constante, no función del tiempo, es la velocidad de escape por el logaritmo natural de m0 sobre m. Otra cuestión que tenemos que pensar es, ya saliendo de los sistemas de masa variable, pero que está relacionado con una cuestión particular que se estudia, es qué sucede cuando las partículas están en movimiento curvilíneo. O sea, nosotros sabemos que para producir un movimiento curvilíneo cualquiera, siempre necesitamos una fuerza que apunte hacia el interior de la concavidad. Eso se necesita siempre. No importa cuál sea el movimiento curvilíneo. Y pensando que en un tiempo t la partícula está en el punto A y tiene la velocidad que es tangente a la trayectoria y está la fuerza F aplicada sobre dicha partícula, esta fuerza la podemos considerar como en función de sus componentes, ¿verdad? Una componente en la dirección tangencial y una componente en la dirección normal, que va a ser la fuerza tangencial y la fuerza normal. Y siendo la aceleración paralela a la fuerza, también podemos considerar esas mismas dos componentes para la aceleración, la componente tangencial y la componente normal. La componente tangencial es la que produce el cambio en el módulo de la velocidad de la partícula, mientras que la componente normal de la aceleración es la que provoca el cambio en la curvatura, no en la dirección de la velocidad. Y en el movimiento, obviamente. Entonces, nosotros sabíamos que la fuerza tangencial es la masa por la aceleración tangencial. Y que la fuerza tangencial es la masa por la derivada de b respecto de t, que es la aceleración tangencial. Y esto entonces no es otra cosa que la componente tangencial de la fuerza. La fuerza normal era la masa por la aceleración normal. Y nosotros sabíamos que entonces la expresión de la fuerza normal nos queda como la masa por b cuadrado sobre ρ, donde esa es la componente normal de la fuerza o centrípeta y que ρ es el radio instantáneo
de la curvatura de la trayectoria. En el caso particular de un movimiento circular, ρ no es otra cosa que el radio del círculo. Y B, yo sé que tiene la expresión particular que es omega por R. De esa manera, esta fuerza normal nos queda como la masa por omega cuadrado por R. Y para un movimiento circular uniforme, yo sé que la aceleración es omega por B. Y la fuerza me va a dar la masa por la aceleración, que es la masa por omega por B, que es omega por la masa por B, que es P, esto, la masa por B. Así que la fuerza es omega por P, ese producto vectorial. Veamos la aplicación para el efecto de rotación de la Tierra en el peso de la partícula, cosa que ya habíamos visto antes, cuando vimos movimiento relativo de rotación uniforme. ¿Se acuerdan cuando vimos un sistema que estaba rotando uniformemente con respecto al otro sistema, que se consideraba en reposo? Entonces, yo sé que en la aceleración, en estos movimientos relativos, había dos componentes más que me aparecían, la aceleración de Coriolis y la aceleración centrípeta, o la aceleración centrífuga si la despejábamos del otro lado. Como yo estoy en el sistema que está rotando, lo que necesito es despejarla y pasarla restando, y lo que me queda expresado es la aceleración centrífuga. Yo estoy en el sistema que está rotando, o sea que el efecto que veo es el de la aceleración centrífuga. Mi sistema no está ni en reposo ni en movimiento rectilíneo uniforme. Y no depende este efecto de la velocidad. Así que aunque yo tengo una partícula en reposo, paradita ahí, la partícula en alguna latitud de la Tierra, el efecto lo observo igual. Bueno, lo que se acuerdan ustedes que habíamos dicho era que el efecto que se observaba en la partícula era, en primer lugar, que la aceleración que va hacia el centro, se dirige hacia el centro de la Tierra, en realidad, debido a este término que le agregamos, la aceleración no se va a dirigir, se desvía un poquito y no se va a dirigir hacia el centro. Así que esta es la gravedad observada. Y esta es la gravedad suponiendo que la Tierra estuviera en reposo. Entonces, si consideramos los ejes coordenados de nuestro sistema que está rotando, tenemos X', que es, si consideramos acá, ¿ven? La Tierra la partícula va a moverse con la Tierra con un movimiento circular alrededor de este eje. Y entonces el eje X' lo hacemos coincidir con el radio de la circunferencia que, digamos, que describe la partícula al moverse alrededor de la Tierra. Y el eje Y perpendicular. Entonces, en ese sentido, pero hacia afuera, está la aceleración centrífuga. Y esta aceleración centrífuga es la que provoca la desviación de la gravedad. Si ustedes se acuerdan cómo era la fórmula de la aceleración centrípeta, total es
la aceleración centrífuga es igual, pero de sentido contrario. No tiene otro valor. Era justamente calcular el producto vectorial entre omega y omega por R. Es decir, que si calculamos el módulo de la aceleración centrípeta o centrífuga, porque es lo mismo, entonces me queda el módulo de W, de omega, por el módulo de omega por R, por el seno del ángulo que forman, ¿verdad? Entre omega y omega por R, como es un producto vectorial, hay un ángulo de 90 grados. Es decir, que el seno de 90 vale 1 y directamente entonces me queda omega por R. Bueno, ahora pensemos en este omega por R. Entonces tenemos omega hacia arriba. R es esto que está acá. ¿Ven? No es este. ¿Qué es? El radio, por, si ustedes ven, acá tenemos lambda, ¿verdad? Y acá tenemos el ángulo que forma, que sería 90 menos lambda, este ángulo. O sea que podemos proyectar y esta distancia, si la proyectamos, nos da R, que es este R, no, este está mal dibujado, es este R por el seno de 90 menos lambda. Y me da justamente esta medida del eje a la partícula. Esa medida, bien perpendicular. Entonces me queda, ya tenemos omega por R, entonces me quedó omega cuadrado por R por el seno de 90 menos lambda. Bueno, y la aceleración centrípeta, entonces si pensamos acá, ¿ven? Si proyectamos sobre la medida, tenemos que, si esto es lambda, me da la proyección de la aceleración centrípeta, me da omega cuadrado, porque omega por omega es omega cuadrado, por RT por el coseno al cuadrado de lambda, porque esto es el coseno de lambda. Esto lo habíamos calculado, incluso habíamos hecho la cuenta en un caso particular que usamos aprovechando el tema de movimiento relativo y justamente el tema de la rotación de la Tierra. Lo único que se hace acá es calcular cuánto me da G usando esta formulita, que ya incluso habíamos hecho la cuenta, o estaba por lo menos en el slide la cuenta hecha. Y entonces me queda esta G' como G menos esto que es justamente la diferencia, lo que digamos, lo que va a disminuir este vector en conformidad con la proyección esa que hicimos acá, que es lo que la diferencia entre este vector y este vector. Tenemos que hacer esta diferencia para calcularlo. La diferencia, habíamos hecho la cuenta y era menos del 3% daba la diferencia. O sea que esto era, nosotros habíamos comentado en su momento que por esa misma razón se considera directamente G al valor
siempre el mismo que calculamos con el péndulo, pero en realidad en algunos movimientos esta diferencia, si la partícula no está paradita en una determinada latitud, esta diferencia puede ser un poco más importante y jugar algún papel, no en este caso particular, porque la diferencia, como ya lo ven, es mínima. En una latitud en 10 grados, en 20 grados, en 90 grados vale 0. En el Ecuador es lo que vale un poquito más, es un 3%. Es mínima la diferencia de lo que es el valor de G, que es tan grande. Y bueno, con esto terminamos, con este ejemplito para que vean el caso particular que estábamos estudiando. Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Iba a preguntar lo mismo que Claudia, profe, disculpe. Si podía subir después el slide para que lo tengamos. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Yo les subo el slide. En realidad lo importante acá, porque el otro ya lo estuvimos trabajando cuando vimos movimiento relativo, lo importante, incluso habíamos hecho el ejemplo y habíamos visto las cuentas, y también habíamos llegado a la conclusión que nos daba un 3%. Lo importante acá es el tema de la masa variable cuando trabajamos con el clásico ejemplo de un cohetito que está propulsado por algún tipo de combustible que usamos, que hay una pérdida de ese combustible, justamente. Yo el año pasado y también este año les dejé una actividad que es para que ustedes construyan un robotito, justamente, y que experimenten y vean cómo es el tema de cómo el cohetito va ganando velocidad a medida que va perdiendo combustible, ¿no? Que el combustible se va quemando, que se va liberando. Y todo el tema de la propulsión. Yo les dejo, sí, 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 se los dejo. Eso por un lado. Por otro lado, vieron que les escribí todo lo que estaba relacionado con el examen, con la evaluación formativa. Ahora ya antes de olvidarme, les voy a copiar y les voy a pegar. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la evaluación? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que... No, todos son conceptuales, por lo que sé Es saber todo explicarlos. conceptual. Es todo conceptual. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Por otro lado, saben que no hay nota numérica, ¿no? No es suficiente, Eso, insuficiente, ¿no? Algo así. claro, suficiente e insuficiente, porque estamos trabajando en condiciones de, digamos, emergencia, una emergencia sanitaria, tenemos clases virtuales, así que no se puede poner nota. Eso desde ya. Lo que sí se puede hacer es evaluar. Bueno, pero ahora tenemos un poquito más de esperanza, empiezan las clases ahora para los chicos. Marta, Sí. no ¿Vio que este año se puedo repite, hablar, profe? Marta, que me congelé hoy, me congelé. Sí, le va a tocar una semana de Sí. frío. ¿Vio que se repite este año para primaria y la secundaria? ¿Se bajó una orden? No sé si se va a repetir o no se va a Sí, dicen repetir. que No sí, sé. que ya está. ¿Sí? Sí, se Ah, repite. bueno.
Evalúan y sé, se repiten, por más que sea por internet. porque seguimos con el tema de las burbujas, porque o sea, por la emergencia sanitaria que estamos pasando acá en Morón, seguimos trabajando todavía con burbujas. Siguen trabajando con burbuja, pero ellos van evaluando lo que van viendo los profesores, Sí, como sí, los sí, chicos. sí. Y bueno, y este año el que no completa, el que no hace, el que no alcanza, se repite. El año pasado no, todos pasaban. Este año se repite. Ah, bueno, eso no lo sabía, porque todavía no tuve reunión con... Calculo que mañana ya llamarán a una reunión de emergencia para aclarar las cosas. Recuerden que, bueno, capaz que después, si siguen vacunando a un ritmo un poco más acelerado del que están vacunando, porque es demasiado lento, tal vez... Nos si, vemos el si año que tenemos, viene. no, si tenemos más suerte, capaz que, bueno, siguen con las burbujas y podemos hacer las prácticas en la segunda parte del año. Vamos a ver. Tal vez puedan, no sé, permitir burbujas un poquito más grandes. Lo de burbujas no se va ahí, porque eso es algo que quedó para un tiempo larguito, me parece. Para quedarse, me parece, ¿no? No creo que sea de la noche a la mañana y cepas nuevas, hay un montón de Profe, cosas. le digo mi visión que va a pasar. Vamos a estar 15 días dando clase y en 15 días todos adentro otra vez. Porque esto no es que va a disminuir los casos. Para mí van a aumentar. Es imposible que disminuyan los casos. Me lo veo medio frío. No le van a disminuir porque estamos en invierno. En el verano quizás No veo como baja un poco y según cómo nos vacunemos, eso también está. Y me pareció demasiado rápido, pero digo, justo vamos a volver en pleno frío, pleno junio. Me parece medio extraño, no sé por qué. No bueno, mira, hay una cuestión. Nosotros volvemos ahora. No queda mucho para las vacaciones de invierno, es la realidad. Porque hasta que nos pongamos de acuerdo, esta semana casi no se vuelve, la primaria a lo mejor. La secundaria tal vez arrancamos con suerte hacia el fin de semana, hacia los últimos días de la semana o ya la semana que viene. Cuando queramos acordar, entre una cosa y otra, van a venir las vacaciones. No es mucho el tiempo que falta, tal vez se adelante una semana las vacaciones y la verdad que no queda mucho tiempo. Es la realidad. Después, una vez que volvamos de las vacaciones, Dios dirá, como pasa, tienen tiempo para vacunar. Si hubo países que vacunaron a lo loco, Chile están llegando vacunas. Sí, Chile fue uno de los que vacunó en tiempo récord. Por eso, es cuestión de que vacunen y vacunen, no hay otra, no hay otra. Porque yo te digo, tengo casi todos mis alumnos, no todos, pero muchos, si no tienen algún familiar, ellos están con COVID o ya lo tuvieron o están aislados porque estuvieron cerca de alguien y no fueron a clase. Igual se contagiaron. Es porque ahora ya te contagias igual. Te contagias y porque yo tengo un montón de conocidos, personas, incluso personas mayores o con padres muy mayores, y hasta los padres mayores se contagiaron, que estaban recluidos en las casas y que ya tienen una vacuna del Sputnik. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es como que ahora todo el mundo se contagia. Es que en realidad vaya un momento que todos tenemos un conocido. Todos. Octubre con COVID. Fue a trabajar con síntomas, no dijo nada, y bueno, contagió a todos los compañeros Y sí. Y tomar el trabajo a casa. Y yo teniendo los recaudos, cuidándome a full. O sea que no es cuestión de cuidarse mucho y nada, pasa igual. Pasa igual, te va a pasar igual y va a seguir pasando y no va a haber manera de evitarlo. Ni estando en las casas ni estando en la escuela. Mirá que El la asunto escuela... es que te agarra estando vacunado y para que sea leve. Claro, Ese es el asunto. tal cual. Porque si te agarra y no estás vacunado, podés ir a parar al cementerio, como dicen. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, estábamos hablando por si tenían duda del examen, de algo. No hay por qué. Hasta luego.